Buenos días, mi nombre es María Paz Viño y esta es mi evidencia sobre ciudades sostenibles, en mi caso particular la ciudad de Quito, que es donde nací y me crié. En cuanto a la descripción de la ciudad y comenzando con el tipo de clima, pues debido a la posición que tiene Quito en relación al Ecuador, pues tiene una gran altura, lo que significa que tiene un clima subtropical que se caracteriza por temperaturas bastante frías y constantes durante todo el año. Tiene dos estaciones, las cuales son una húmeda y otra seca, pero de igual manera las dos siempre están frías. En cuanto a los recursos hídricos, pues de dónde provienen, Quito tiene cuatro sistemas de captación de agua. Primero está el sistema La Mica Quito Sur, que pues abastece al sur de la ciudad. También tiene una capacidad de 25 millones de metros cúbicos. En segundo lugar está el sistema Papayac integrado. Este viene de varios ríos y se compone por varias partes. Pues estos abastecen al norte de la ciudad y dan una reserva de agua de alrededor de 12 millones de metros cúbicos. También está en tercer lugar las conexiones occidentales de Atacazo, Pichincha y Yoa, las cuales abastecen al centro de la ciudad. Y por último están las conexiones orientales que captan agua del río Pita suroriental de la ciudad de Quito. ¿Cómo se distribuyen estos a la ciudad? Pues en todo el distrito de Quito hay más de 300 tanques de almacenamiento de agua, de los cuales se distribuye pues ahí a los usuarios. Después, a través de tuberías de acero denominadas líneas de transmisión, estas llevan el agua hacia los tanques de almacenamiento y distribución, y de ahí, mediante una red de tuberías de menor diámetro, generalmente PVC, pues estas van llegando a los usuarios. En esta red, Quito cuenta con alrededor de 7.000 kilómetros de tuberías instaladas. En cuanto al manejo de residuos sólidos, pues en Quito se cuenta con varias plantas de tratamiento de residuos sólidos. Una de ellas es la planta de tratamiento de residuos sólidos del Inca, que está ubicada en el Valle de los Chillos. Esta planta utiliza tecnología de última generación para la separación y clasificación de los residuos, incluyendo procesos de compostaje, reciclaje y aprovechamiento energético. La planta también cuenta con un relleno sanitario para la disposición final adecuada de los residuos no aprovechables. En otras fuentes de contaminación está lo que son emisiones vehiculares, pues básicamente el tráfico y la congestión vehicular generan una gran cantidad de emisiones contaminantes, como dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno y material particulado. También están las emisiones industriales. Básicamente estas pueden generar emisiones contaminantes al aire, como gases y partículas derivadas de la combustión de combustibles fósiles. También está la quema de residuos, básicamente que normalmente saben ser a cielo abierto o en lugares no adecuados, y estos contribuyen a la contaminación del aire, ya que liberan gases y partículas tóxicas. En cuanto a la movilidad, la cantidad de vehículos que circulan en Quito son aproximadamente 700.000 vehículos, lo que significa que por cada 1.000 personas hay alrededor de 200 autos. Los principales medios de transporte, pues el crecimiento de la tasa de motorización en la ciudad del 2010 al 2017 es bastante importante, ya que asciende al 22%. También es importante mencionar que únicamente alrededor de 36 personas en edad de conducir cuentan con una licencia en Quito. También la mayoría de viajes en transporte público se realizan a través de los buses convencionales operados por cooperativas privadas. Y en relación con las zonas de mayor y menor motorización, el uso de transporte público oscila entre el 83.5% en la ecuatoriana y el 56.3% en Iñaquito. También la población. Por primera vez, Quito es la ciudad más poblada del país, con 2.827.106 habitantes, de los cuales el 51% son mujeres. En cuanto a la educación, pues del total de la población urbana, el 60% cursa algún nivel de instrucción primaria, bachillerato o superior. Y del total de la población rural, el 57.7% lo hacía. El nivel de estudios promedio, pues en Quito los años promedio de escolaridad son 12.96. En cuanto a en las actividades económicas, tasa de desempleo y PIB, las secciones económicas más importantes en la composición del valor agregado bruto son actividades profesionales e inmobiliarias, que son del 25%, la manufactura, que es el 17%, y el transporte, en cuanto a lo que es información y comunicaciones, que son el 12%. También es importante mencionar que Quito cerró el 2022 con un 7.7% de desempleo, según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. En cuanto al PIB, pues el PIB per cápita de Ecuador son 6.183.8 millones de dólares, y el PIB nominal es de 108.401 millones de dólares.
Quito aporta cerca del 22% al PIB nacional, por lo que eso posiciona a Quito como la ciudad más contribuyente al PIB del país. En cuanto a las estimaciones de CO2, unos datos importantes para tener en mente es que pues en Ecuador por habitante se utilizan 1.517 kilowatts y el consumo interno promedio es de 2.2 metros cúbicos de gasolina en Ecuador. Esto luego lo convertí a litros y ya lo encontré por persona, pero eso van a ver ahorita. Estas son como que mis operaciones que hice. Al primer paso, en lo que serían pues electricidad, utilicé la población total, el consumo por persona y el factor de emisión por uso de electricidad. Y después de todo, pues logré encontrar que las emisiones de CO2 de electricidad son 1.814.128.48 toneladas de CO2. Luego, en cuanto a la gasolina, ahí está la ecuación inicial que usé. También tuve en mente la población total, la cantidad de autos en Quito, consumo por persona y el poder calorífico de la gasolina. Después de eso utilicé cosas como el consumo anual de gasolina en Quito, la energía, el CO2 y de todo esto saqué pues el total de CO2 que fueron 224.548.15 toneladas. Después de esto ya vengo a lo que sería el semáforo de mi ciudad sostenible. Pues los factores que yo tuve en mente era pues la gestión de recursos hídricos, el manejo de residuos sólidos, la reducción de la contaminación ambiental, la movilidad sostenible y la educación y desarrollo humano. En cuanto a Quito, lo que sería gestión de recursos hídricos, pues le di un 4/5, ya que Quito cuenta con un sistema de captación de agua que abastece diferentes áreas de la ciudad y además tiene una extensa red de distribución de agua. Pero lo que le faltaría para llegar a una puntuación perfecta sería que necesita una mayor implementación de tecnologías y políticas para la conservación y el uso eficiente del agua, también como promoción de prácticas de reutilización y reciclaje del agua, que pues la verdad no es algo que la gente sabe mucho en Quito. En segundo lugar, en el manejo de residuos sólidos es un 4/5, ya que pues cuentan con varias plantas y utilizan tecnología avanzada, eh, pero se necesita para mejorar su puntuación como que eh, la reducción de residuos en la fuente y aumentar los índices de reciclaje y reutilización. En cuanto a la reducción de la contaminación ambiental, le di un 3/5, ya que Quito enfrenta bastantes desafíos en términos de emisiones vehiculares, emisiones industriales y quema de residuos. O sea que para mejorar la puntuación requeriría de unas políticas más estrictas para abarcar este tema. En cuanto a la movilidad sostenible, igual le daría un 3/5. Como ya lo había mencionado, pues hay varias emisiones de CO2 que dañan bastante al medio ambiente y por eso le di un 3/5. En cuanto a educación y desarrollo humano, le di un 4/5, ya que tiene un promedio de escolaridad de 12.96 años y que una parte significativa de la población asiste en la escuela en diferentes niveles. Esto muestra como un gran compromiso con la educación y el desarrollo humano, pero para mejorar la puntuación yo diría que se debe pues fortalecer los programas educativos y pues la concientización sobre sostenibilidad, pues como para fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones. Pues en general, como que Quito tiene varios aspectos de una ciudad sostenible, como la gestión de recursos hídricos, el manejo de residuos sólidos y la educación, pero aún tiene varios desafíos, como lo que habíamos dicho que es la contaminación, que aún es bastante. Es por esta razón que yo le daría un amarillo en el semáforo, ya que, pues, para mí, si es que fuera a tener un verde, tendría que ser una ciudad casi perfecta en cuanto a la sostenibilidad, y creo que debido a la contaminación sí le falta bastante a Quito. Bueno, ya solo como conclusión, básicamente lo mismo que dije hace unos segundos, pues Quito ha logrado grandes avances, lo cual es muy prometedor para que pues, siga siendo una ciudad sostenible, pero tiene varios desafíos que aún tiene que mejorar, pues como implementar políticas más estrictas y hacer acciones más concretas para pues promover así como una participación ciudadana que ayude en general a Quito a hacerla como una ciudad más sostenible. Estas son mis referencias y muchas gracias.